como gabinete de medicación y ellos preparan lo suyo en sus mesas. ¿Sí? Bueno, sí. Corresponde venopuntura, Sí, venopunción, sí. pero también quiero hacer eso de la colocación de las bolsas de colostomía. Bueno, bueno, sí, hay unas cuantas ahí. Sí, hay muchas, por eso. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, estamos casi todos. Ahí sigue llegando gente. Susan. Susan. Sí, escribió el mail, pero no tuve tiempo de verlo. Ahora después voy a verlo. Bueno, finalizamos con la toma de exámenes, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe el examen que pudo rendir. Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta, sobre todo aquellas personas que van a ir a recuperatorio, y por eso queríamos charlarlo con todos, es el tema de que tanto el primer recuperatorio como el segundo recuperatorio van a ser oral. No vamos a tomar escritos en esta instancia. Nos dimos cuenta, esta fue como una opción de decir, bueno, cambiemos el chip, por ahí hay más chance de que puedan defenderse mejor en el oral, y nos dimos cuenta que no, que en el oral hay como muchas dificultades. Hay muchas dificultades en la terminología, en la capacidad de ustedes de poder explicarse y explicar lo que quieren y desarrollar los conceptos. En muchos casos tuvimos que hacer tipo el tirabuzón para lograr algunas cosas. Entonces, bueno, a algunos de ustedes les dimos la recomendación de que justamente de que estudiaran leyendo en voz alta, que practicaran preguntarse oralmente y rendir oralmente, profundicen en los conceptos, no se queden en el concepto del paciente quemado tiene hipovolemia. Bueno, ¿cómo llegó a esa hipovolemia? ¿No? O sea, profundicen en estas cuestiones que son básicas para después poder armar fisiopatologías y conceptos y demás cuestiones. El examen realmente, para los que vieron el recorrido, es en este momento, el de hoy, fue puramente conceptual. O sea, no hicimos estudio de casos, no tuvieron que desarrollar grandes cosas, algunos de ustedes tuvieron que hacer la fórmula de Parkland, pero, o sea, no hubo complejidad más allá de poder armar los conceptos. Y justamente la idea fue esta, decir, bueno, a ver, en un examen más conceptual, por ahí tenemos mejor resultado, y nos dimos cuenta que no, ¿sí? De hecho, hay 4 personas que aprobaron solamente de los que hoy se presentaron, ¿sí? Aprobó Mariana, aprobó Darío, aprobó Josefina y aprobó Dayana. Dayana, sí. Después, el resto va a rendir recuperatorio, ¿sí? Mi consejo es que aprovechen a estas 4 personas que aprobaron y estas 4 personas que aprobaron les tomen, ¿sí?, examen, no por el hecho de que hayan aprobado significa que saben más, sino que por lo menos se pudieron defender al rendir el examen, ¿sí? Y lo otro que nos llamó mucho la atención con la profesora, pero mucho, fue, entraron, dijeron 2 palabras y dijeron, no, profe, me voy. ¿Qué pasó? Se vencieron antes de estar vencidos. ¿Por qué Tiraron la toalla. ¿Por qué se entregan así tan rápido, chicos? Pregunto, ¿no? Solo uno de ustedes, a pesar de haber rendido casi todo el examen, no logró aprobar. El resto tiró la toalla a mitad de camino. ¿Sí? Hubo 2 que lo intentaron, por lo menos. ¿Qué pasa con eso?
Pero, a ver, yo rendí todos los finales. Quirúrgica y médica 2, yo los rendí los finales orales, así, con sistema de tarjeta. O sea, que imagínense el final de médica 2 y de quirúrgica, vas como al matadero, porque no sabes qué te puede sacar. Te ponían 10 tarjetas y vos tenías que elegir una. Era como, ¿qué veneno elegías para morir? Más o menos, ¿no? Y encima mi profesora era tipo, se ponía así, no te hacía un gesto, nada. Y de golpe, está bien, a mí me daba por la verborragia, ¿no? O sea, yo agarraba la tarjeta y ponía primera, segunda y quinta directamente, ¿no? Se arrancaba. Pero no se dan la chance. Eso es lo que más nos preocupó, ¿sí? Por un lado, reconocimos cierta conciencia en la dificultad o el tiempo dedicado de estudio. En otros reconocimos como por ahí un aprendizaje más memorístico, intentar aprender de memoria, ¿sí? Cosa que les venimos repitiendo desde el principio de año, que en estas materias es imposible. No entra toda esa cantidad de conocimiento de memoria. Porque para poder meter quemado, y tuviste que borrar hidroelectrolítico de médica 2. Y si borraste hidroelectrolítico de médica 2, no podés rendir quemado. ¿Sí? ¿Se entiende por qué el aprendizaje de memoria en estas materias nos sirve? ¿Sí? Y mucha dificultad en la integración. Ustedes lo que aprendieron en anatomía, en nutrición, en dietoterapia, en salud mental, en salud pública 2, todo sirve para médica 2 y para quirúrgica. Fíjense que en quemados es fundamental nutrición y dieto. Sí, esto de la integración yo le llamo relación. Sí. Hay cosas que había preguntas, por ejemplo, sobre nutrición, y eso lo vimos la clase pasada, los chicos de la burbuja que tengo yo acá. Moglia, la burbuja Moglia. La burbuja Moglia. Lo hablamos de la nutrición, pero ¿qué pasó que no pudieron algunos contestar eso? Si lo vimos la clase pasada. Sí, pero bueno, habíamos hecho fórmula de Parkland, distribución de líquidos y tampoco salió. Yo entiendo lo que dice un poco Mariana, ¿no? Que a veces los nervios al momento de, pero una cosa son nervios y otra cosa es no poder desarrollar un concepto. O sea, ahí también me parece que hay como poca lectura, ¿no? Uy, el perro. Y no sé si por ahí es poca seguridad en el aprendizaje o poca confianza en lo que aprendieron o en lo que pudieron comprender de lo que estudiaron. Este momento no es para retarlos, ¿eh? O sea, no los estamos retando ni ahí, al contrario, queremos usarlo para revisar la forma de estudiar o para ayudarlos en alguna cuestión que pueda llegar a tener que ver con esto del aprendizaje. Nuestra idea, y lo saben desde el día 1, no es dejar el tendal en el camino. A veces desgraciadamente pasa, pero digamos, la idea es que ustedes terminen la materia habiendo aprendido, ¿sí? O sea, la idea es esa. Porque ese es el objetivo de Graciela y mío, que ustedes aprendan. Por eso... Si no, les dejo mi tesis. Yo hice la tesis de mi licenciatura, como mi licenciatura era orientada a la docencia, los métodos de estudio utilizados por los estudiantes de enfermería. Esa fue mi tesis. Qué laburito, ¿eh? Un año. Sí. Esa fue mi tesis. Lindo, lindo. Me saqué un 10. Muy bien, profesora Moglia, felicitaciones. Pero bueno, es eso, ¿sí? Es poder revisar y que nosotros les podamos hacer una devolución de las dificultades que vimos, porque si no es como que ustedes no aprenden del error o de la dificultad que tuvieron. Una de las mejores maneras que hay de aprender es justamente eso, es aprender del error, ¿sí? Hay personas que lo dieron todo y aún así
Sí. no lograron aprobar, Lograron. y esas personas seguramente deben saber quiénes son, ¿sí? Sí. Que llegaron hasta la última tarjeta, que la remaron, que lo intentaron, pero que bueno, falta consolidar el aprendizaje. Que no hayan aprobado en esta primera instancia no quiere decir que está todo mal lo que respondieron. Quiere decir que hay que sumar más, ¿sí? Y que sumar más tiene que ver con esto que yo les decía hace un rato. Estudien y rindan oralmente, porque tiene que ver con esto de la oralidad, ¿sí? Y el motivo por el cual les tomamos oral es justamente este. Porque en virtual es muy difícil que el concepto escrito quede, porque ustedes toman apuntes en la compu, y el proceso de tomar apuntes en la compu inhibe un proceso de aprendizaje que es el de escribir a mano. ¿Sí? Entonces, ahí están perdiendo ya una técnica de estudio. Entonces, como esa no la podemos, no los podemos obligar a que escriban, bueno, los vamos a obligar a que hablen. Bueno, oblíguense ustedes, van a ver, oblíguense ustedes a escribir los conceptos que tienen que estudiar y van a ver cómo se fija más. Sí, y armen mapas conceptuales. Para armar las fisiopatologías de todo es mapa conceptual. ¿Sí? O sea, de esto se desprende esto y por esto y todo es un mapa conceptual. Exactamente. ¿Sí? El grupo que había presentado con Mariana, la última presentación que hicieron de gastro, había armado un mapa conceptual de la fisiopatología. ¿Sí? Eso es un mapa conceptual. Y nada, se compran un afiche, agarran 4 hojas que les quedaron sin escribir del otro lado, lo pegan en la pared y se arman un mapa conceptual. Y de ahí estudian y lo leen en voz alta y después se dan vuelta de espaldas al mapa conceptual y lo repiten para ver qué les quedó y se vuelven a dar vuelta a ver qué se olvidaron, pero no aprendiéndolo de memoria, porque justamente el mapa conceptual lo que les ayuda es armar el concepto, por eso se llama mapa conceptual. ¿Sí? Entonces, y muchas veces en patologías que pueden llegar a estar relacionadas, como la apendicitis con la peritonitis o la colecistitis con la peritonitis, tienen la posibilidad de armar varios y a su vez unirlos a otros, ¿sí? Esto hacíamos mucho en el pizarrón en clase. Desgraciadamente la virtualidad nos ha limitado un poco en estas cuestiones, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto a la hora de ponerse a estudiar, ¿sí? Profe, Y tómense. a mí, eso que usted dice, a mí, por ejemplo, yo la parte que me había estudiado, que sabía que le decía a los chicos era quemados, la Ajá, y no te fisiopatología y tocó. demás. No, no me tocó, por desgracia. Bueno, pero igual, al ver al estudiar la fisiopatología y después ver las alteraciones, cuando yo tuve que estudiar las alteraciones que había por sistema, era todo en base a lo mismo. Claro. Y dice, si esto ya lo repetí, y Mario me escuchaba como un loro decir, "Bla, bla, bla", ya me lo dijiste, dice, ¿cuántas veces me lo querés decir? Bueno, nada, también es con referencia a ese, capaz que el que estaba flojo ahí quedó en el stand-by. Claro, bueno, eso, o sea, porque uno hace el mapa conceptual, por ejemplo, de quemados, ¿sí? O sea, la fisiopatología básica del quemado es la vasoconstricción inicial, la vasodilatación secundaria, aumento de la permeabilidad vascular, edema, ¿sí? Eso sería digamos, el concepto básico. De eso, vos hacés, eso sería quemado, fisiopatología, y de eso desprendés, ¿sí? Líquido electrolítico, vascular, renal, pulmonar, y vas sacando, ¿sí?, flechas desde ese concepto inicial, cómo afecta puntualmente a cada uno. Claro, yo lo que hice fue, bueno, tengo la fisiopatología y tengo desarrollado por cómo va afectando. Primero cardiovascular, eso lleva a un desequilibrio electrolítico, a la función renal y así lo fui como desarrollando. Quizás les sirva a los chicos. Claro, es así, es la forma de ir armando los aprendizajes, digamos, ¿no? De ir como armando el eslabón y no olvidarse de esto que vimos al final de médica, ¿no? O sea, que todo tiene que ver con todo y que por ahí
esto se ve más en Quemados y por ahí, por eso Quemados queda como... De hecho, Quemados era la última unidad, lo que pasa es que como siempre me quedaba cola, no tenía tiempo para dedicarle, y para mí es una unidad así como renal, para mí es el cierre de Médica 2, porque engloba todo. Bueno, con Quemados me pasa lo mismo, porque Quemados es como que engloba todo, más allá de lo quirúrgico específicamente, pero engloba todo porque engloba cicatrización, todo lo que es técnica estéril, asepsia, fisiopatología, o sea, tiene todo. Entonces, después, bueno, dejé geniturinario al final como para que, bueno, si me tenía que quedar algo sin ver, puntualmente y tan profundamente, por ahí no sea una unidad tan troncal. Pero bueno, es esto, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, algo que nos quieran preguntar, que quieran saber, que quieran decir del examen o de lo que estuvimos hablando? Prometo no trabarme tanto la próxima vez. Es que los nervios son tremendos. No. Yo le dije a ellos, estaba Denise rindiendo y dije, me puse en blanco, no sé ni cómo me llamo, pero literal. Bueno. No, dijiste, tenías que contestar, bloqueo. Síndrome compartimental. Y dijiste, me bloqueé. No, esa fui yo. No, bueno. yo creo que era el líquido del drenaje era, que yo dije, y dije que no, y después vos me dijiste, sí, decilo, eso. Sí, es que es así. Bueno, de hecho, vos dirás que estabas en blanco, pero tu examen fue el que llevó mejor nota. Así que, Josefina, tan mal no te fue. ¿Sí? ¿En serio? Sí, señora. ¡Ay, qué bueno! Sí, señora. Sacaste un 7. ¿En serio? Yo pensé que ni al 4 llegaba. Gracias, profe. Sacaste un 7, Dayana sacó un 4, Mariana un 5 y Darío un 6. Darío dio un muy buen examen. Darío se sentó así en esa misma posición que está ahora y hizo la gran Rubini. No nos dio tiempo ni a preguntar. Ni a preguntar. Esa es la forma de rendir un examen oral. Te despachás y la profesora queda muda, así, esperando poder meter un bocadito. Ahí tuvo un pequeño afloje, pero después la llevó bien. ¿Sí? Así que, por eso, hubo muy buenos exámenes. Y vuelvo, hubo personas que lo dieron todo, ¿sí? Y necesitan reforzar esto del oral, ¿sí? Trabajar lo oral, para poder demostrar todo lo que saben, porque sabemos que saben, porque quedó claro que sabían. Lo que pasa es que falta un poquito más, ¿sí? Y aquellos que tiraron la toalla antes de empezar, bueno, vamos, ¿sí? Vamos, dense la chance, ¿sí? ¿Está? Bien, tienen 15 días más para estudiar. Estudien en grupos, aprovechen a los que ya no tienen que estudiar para que los apuntalen y los acompañen y estudien en grupos y todo lo que ya vienen haciendo. Los que ya aprobaron, dense un ratito para tomarles a los que todavía no, sobre todo por esto, y a tomarles oral, ¿sí? En el oral, para exigir a los compañeros a que tengan que desarrollar, a que tengan que explicar, sean un poquito malos, pregunten mucho por qué, mucho qué más, ¿sí? Pidan profundidad, cosa de que después cuando cuando los compañeros lleguen al examen les resulte una pavada. Recuerden que el lunes 8 es feriado para nosotros, ¿sí? Creo que es el Día del Empleado Municipal de Tigre y la sede se adhiere a ese feriado, entonces no vamos a tener clase y el examen va a ser el lunes 15, ¿sí? Vuelvo, vamos a continuar con la modalidad oral. ¿Estamos?
¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué quieren trabajar en clase sincrónica esta semana? Lo dejo mudo. Para variar. Tanto los que van a la sede mañana como los que no van, ¿sí? Porque después lo vamos a trabajar en diferentes tiempos, pero vamos a trabajar. Nosotros la semana tendríamos que haber tenido las exposiciones orales de los temas de geniturinario, pero como se nos había pasado la fecha para armar los grupos, quedó para la semana próxima. Era así, ¿no? Sí. Sí, el 9 y el 12. Entonces, ¿qué tienen ganas que trabajemos en clase mañana y el viernes? Con respecto a que, profe, a los temas vistos de la clase o... Todo quirúrgica. ¿Qué quieren? Si hablamos de clases de integración, de repaso, ¿qué quieren trabajar? ¿Qué quisieran hacer? ¿Vieron que no es tan fácil estar de este lado? Estamos preguntando cuáles son sus necesidades. Claro, podríamos hacer tipo alguna clase de repaso. Sí. O presentar un tema nuevo, pero no sé qué tema nos queda ver. Lo que pasa es que tema ya... nuevo la semana que viene. Tema nuevo, claro, ya nos queda para la semana que viene. Sí, Darío. Profe, yo diría repaso de fármaco, porque hay conceptos y más cálculo de dosis que yo me cuesta mucho. Bueno, estamos todos para atrás en fármaco. Sí, el fármaco es más complicado. Bueno, va en relación con lo que vamos a trabajar esta semana en el gabinete, así que va a estar bueno. Bien. Ajá. Sí. ¿Te acordás lo que hablamos en el caso del señor Pablo, que, bueno, en base a la clase grabada que dio la profesora Rubini de la pregabalina? ¿Qué era la pregabalina? Sí. No se acuerdan. Ya se olvidaron. Darío, vos sí lo sabes. Es un anticonvulsivante y un analgésico con el nervio. Bueno, así hay muchísimos fármacos que tienen varias funciones. Si quieren, mañana hablamos de esto, que la duda que vos tenés de anticolinérgicos. Bien. Bueno, está. Por ahí armamos algún caso y en base a eso hacemos repaso de fármaco. Y esta semana vamos a trabajar fármaco en el gabinete, así que va de la mano. ¿Sí? ¿Está? Bien. Bueno, si tienen dudas con respecto a, sobre todo aquellos que tienen que recuperar con temas de los que fuimos viendo o algunas cuestiones que a medida que van estudiando no les van quedando claras, aprovechen y pregunten cuando nos ven, ¿sí? O sea, tenemos la chance de que nos estamos viendo en presencial, aunque sea una vez por semana. Bueno, aprovechen ese momento. A veces la explicación presencial puede ser un poco más agradable. Tuvimos la duda de la ranitidina y la prohibición de su venta, sí, profesora, y su uso. Sí. Bueno, ya lo tratamos, porque en el caso se administraba ranitidina. Claro, bueno, ahí yo tengo que cambiar. En muchos de los casos que tengo armados está la ranitidina porque era lo que se usaba. Pero también endovenosa no se sacó del todo. Se sacó, la MAT no la prohibió. Sí prohibió la que viene de forma de jarabe. Claro. Sí, y los comprimidos también, porque el tema, y eso pasa con muchos comprimidos. Estuve leyendo no solamente la ranitidina, sino todos los AINES y demás, el tema de cómo afecta la temperatura ambiente a la degradación molecular
y todos los componentes tóxicos que pueden llegar a producir o cómo aumenta la toxicidad y disminuye la eficacia de los comprimidos. Por eso es tan importante el tema de la conservación de los comprimidos y el almacenamiento. Esto que muchas veces pasa que te dicen, no, hasta 6 meses después de vencido te sirve, y sabemos que no, porque justamente tiene que ver con eso, con la viabilidad del fármaco, de los componentes en el tiempo. Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de almacenar ustedes sus propios fármacos, pero también el día que hagan su ejercicio profesional con respecto a dónde se guardan los medicamentos. A veces la alacena está al lado de la heladera y la heladera tiene un motor que calienta. Entonces, si yo toco la caja donde están los medicamentos, si están calientes, esos medicamentos perdieron sus características moleculares. ¿Sí? Sí, Dayana. A mí me había generado una duda que con respecto a la fórmula de Parkland, que ese día que resolvimos el caso, que era que la persona venía con un goteo de 28 gotas por minuto, y cuando fuimos a la fórmula de Parkland, no lo restamos. Bien, bueno, eso nosotros lo hicimos cuando hicimos, si ustedes vieron la clase del Sí, la vi, con el balance, sí. Sí, lo vi. Vos lo podés hacer sin necesidad de tener un balance. O sea, si vos recibís un paciente que se quemó y que desde el momento que lo asistió la ambulancia hasta que lo recibiste vos pasó 1 hora, 45 minutos, vos tenés chance de saber en ese periodo de tiempo cuánto líquido se le infundió, justamente teniendo en cuenta el goteo. ¿Sí? Claro, porque yo con el goteo que planteaba, que era de la solución fisiológica, lo que hice fue sacar la solución infundida, los mililitros en esas 2 horas que tenía, y a ese volumen que se había infundido lo resté, pero bueno, surgió la duda porque era 168, algo de esos mililitros, no sé si no se contaba o si se contaba las primeras 8 horas, si se restaba, digamos, más que contaba. Y también surgió la duda de que no era Ringer lactato lo que se estaba infundiendo, entonces también. Bien, lo que debemos de infundir siempre es Ringer lactato, pero si el paciente recibió una solución, que por lo general suele ser solución fisiológica, igual lo tenés que considerar dentro del líquido que se administró. Por esto que trabajamos que es el fluid creep, o sea, la retención o el rapto hídrico, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto y atrapamiento hídrico. Entonces, vos lo que vas a hacer es, en las primeras 8 horas le vas a restar esa cantidad de líquido que el paciente ya recibió. Y vas a ir ajustando esa hidratación a lo largo de las primeras 24 horas, sobre todo, a partir del flujo urinario horario, ¿sí? Entonces, vos le vas a administrar en las primeras 8 horas la cantidad de líquidos que te dio la fórmula de Parkland menos el líquido que ya recibió previamente. Si el paciente en esas primeras 8 horas... Esa cuenta es la que había hecho. El flujo urinario no llega al 0,5 mililitros kilo hora, si a vos te pasa que la primera hora no llega al 0,5, la segunda hora no llega al 0,5, la tercera hora ya tenés que estar administrando más cantidad de líquido. Claro. Porque evidentemente necesita mayor cantidad de líquido que la que está recibiendo. Si después recupera dentro de lo esperado, o sea, entre 0,5 y 2 mililitros de orina por kilo de paciente por hora, entonces está bien, te quedás ahí. Si se pasa y se va a más de 2, volvés a ajustar la dosis, ¿sí? Esto, digamos, no tiene una fórmula de 1 más 1, 2. Es hora a hora ajustado por la cantidad de diuresis, ¿sí? Por eso es que esto de decir 50 a 70 mililitros de orina por hora es bastante poco real, porque no va a orinar lo mismo un paciente que tiene una quemadura extensa y que pesa 100 kilos a lo que puede llegar a orinar un paciente que tiene por ahí una quemadura por electricidad
en donde la superficie corporal quemada es muy difícil de calcular porque hay un trayecto interno que nosotros no estamos viendo y no estamos pudiendo calcular, y que va a estar recibiendo por ahí menos cantidad de líquido del que debería, ¿sí? De hecho, en la quemadura eléctrica se hace fórmula de Parkland, pero muchas veces se ajusta, ¿sí? Porque no es lo mismo el paciente que tiene la entrada en la mano y la salida en el pie, el recorrido que hizo, porque la cantidad de tejido lesionado es mucho más que si tiene la salida, la entrada en una mano y la salida en la otra, ¿sí? O sea, es menos el recorrido que realizó. Y Darío. Profe, tenía una duda yo con respecto a pacientes quemados, cuando se le hizo todo, ya el paciente está en terapia. ¿Se puede usar el acrónimo Libertad? Se usa. Ok. Sí. El quemado, el quemado es el acrónimo Libertad en sí mismo, ¿sí? Vos lo que necesitas es evitar la formación del biofilm en la quemadura a toda costa, porque una quemadura colonizada es una quemadura que no va a cicatrizar, que no va a repitelizar. Entonces, sí o sí aplicás ahí el acrónimo Libertad. Por más que no tenga biofilm, porque si son vos lo recibís en las primeras horas, no debería de tener. Pero sí. Sí. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Algo más para decir? Darío. Leí el artículo sobre profilaxis antibiótica y hay en algunas situaciones que no recomienda la profilaxis y en otras sí. Sí. ¿En las quemaduras? No, trauma. Creo que era trauma. Abdominal sí, cráneo si había aplastamiento, no, hundimiento tampoco o algo así, ¿eso está bien? Sí. El trauma abdominal por lo general va a llevar antibióticos porque tanto el hematoma como cualquier tipo de lesión visceral puede llegar a implicar peritonitis. Entonces, vos ahí vas a dar tratamiento antibiótico empírico sí o sí. Y después, por ejemplo, en una fractura no vas a dar tratamiento antibiótico a no ser que sea una fractura expuesta en donde sí o sí vas a administrar antibiótico. Y lo mismo va a ir pasando dependiendo también, si es trauma cerrado, trauma abierto, o si es trauma abierto, es una herida sucia o una herida limpia. ¿Sí? Eso va a depender bastante. Eso lo hablamos cuando vimos el caso de Pablo, ¿eh? Profe, si es un paciente quemado y con traumatismo, ¿se aplica el antibiótico? Porque en quemado no, pero en trauma sí. Todo va a depender del tipo de trauma, ¿sí? O sea, si vos tenés un paciente que tiene una fractura expuesta porque se cayó cuando se estaba quemando, se tiró del segundo piso en plena desesperación y tiene una fractura expuesta, vas a administrar antibióticos sí o sí porque tiene la exposición ósea, pero se lo vas a administrar por la exposición ósea, no por la quemadura, ¿sí? La quemadura vos vas a seguir utilizando el mismo tópico y lo mismo. Lo que pasa es que durante muchísimos años todo paciente que ingresaba quemado automáticamente se le daban antibióticos. Entonces, lo que se está tratando de erradicar es eso, que el paciente cuando está quemado, si la técnica de curación es estéril y si todo lo que rodea al paciente no lo contamina, no debería de por qué administrarse antibiótico profiláctico. ¿Sí? A diferencia de si una herida sucia o una fractura expuesta. Bueno. ¿Yo puedo hacer una consulta y ya está? Dale. En las cirugías que son de boca, ¿también se le da antibióticos? Y sí, la cirugía de boca sí, porque la boca al tener, la boca tiene un nivel de contaminación mucho más alta. De hecho, en la cirugía de boca y maxilar se suele dar antibióticos a veces 24 horas antes de realizar la cirugía, cuando es programada. Ok. Sí, en la cirugía de boca sí, porque es lo que se suelen llamar cirugía sucia. Sí, es lo mismo cuando vos vas van a operar un paciente que ya saben que tiene una perforación abdominal,
ya va con el antibiótico puesto y lo lavan con antibiótico y le pasan antibiótico. Le sale antibiótico por los poros, más o menos. Sí, Dayana. La otra vuelta en prácticas con la profe Moglia, vimos pasamos y hablamos de los antibióticos que eran fotosensibles, ¿eran, profe? De la medicación fotosensible, sí. Claro, exactamente. Y lo que en el AUKER, que ahora que ayer estuve leyendo lo de antibióticos, en ningún momento nombra cuáles son, cuáles sí, cuáles no. Es que en realidad todo, mucho va a depender del manejo del laboratorio que hace de la droga. ¿sí? Listo. Cuando vos ves un frasquito marrón, significa que es fotosensible. Sí, eso se los expliqué. Sí. Claro, eso sí, pero yo quería saber, estaba buscando en el AUKER justo cuando hablaba de las penicilinas. Mañana les doy la lista de los... listo. Yo digo, bueno, armar esa lista porque les pregunto, bueno, ¿cuáles son? Todo surgió el primer día cuando fuimos al tendido de cama, que pasamos por una habitación que estaba la puerta abierta y había una paciente con un paralelo de ciprofloxacina. Claro. Sí. Y me dijeron, ¿por qué tiene esa funda negra? Entonces ahí empecé a contarle lo de la medicación. Sí, lo que pasa es que también la cipro, por ejemplo, todos los laboratorios la manejan como fotosensible porque la ciprofloxacina es sensible. Pero después, por ejemplo, va a pasar que el diclofenac, dependiendo del laboratorio que lo trabaje, algunos diclofenac vienen en frasco transparente y otros vienen en frasco marrón. El que viene en frasco marrón es porque es fotosensible. El que viene en frasco transparente es porque no lo es. Entonces, en ese caso, digamos, varía de acuerdo al proceso químico que recibe en el laboratorio. Entonces, los que vienen en frasco vienen en diferente color y los que vienen en pastillas vienen con una envoltura diferente también, ¿vendría a ser? Sí, en general, ¿vieron, por ejemplo, el Optamox, que viene con un blister que es todo gris? Bueno, durísimo para abrirlo, sí. Bueno, eso generalmente vienen esas características para cuidar, ¿sí?, de la luz al comprimido. Eso te va a dar la pauta de que tiene algún nivel de fotosensibilidad. Si vos, por ejemplo, ves la cápsula de Actron, no viene así trabajada, ¿sí? O cualquier paracetamol que compras en la farmacia. Por lo general es transparente. Igualmente, hay todo un tema con la fotosensibilidad de los medicamentos, porque, por ejemplo, la ciprofloxacina vos la colgás con el vestidito, ¿sí?, con la funda, pero después la tubuladura es transparente, ¿sí? Entonces ahí ya está, se perdió la fotosensibilidad. En teoría te dicen que como el tiempo que pasa expuesto a la luz es muy poco, porque infunde, porque pasa. No tiene mayores incidencias. Pero bueno. En les dije que sí, que viene, sí. Que en las épocas mías había que no venía la tubuladura color azul opaca. Yo tenía naranja. Opaca, bueno. Cuando te decían va a entrar un paciente con estas características en la unidad coronaria, yo tenía que empezar a tapar todo con cinta adhesiva, porque ahí sí no tenía que pasar nada de luz. Sí, el nitroprusiato sí, incluso viene en el sachet que es de aluminio. Sí. Bien, bueno. Hemos perdido un par de jugadores en el camino. Hay hambre. Bueno, si no hay más dudas, igualmente mañana seguimos trabajando. Los que están en práctica lo trabajamos en práctica y los que estamos en teoría lo trabajamos en teoría. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Profe, en el transcurso del día de hoy, porque ahora que terminamos el parcial con Denise, igual ya va a recuperatorio, le mandamos las preguntas de salud pública, la encuesta. Bueno, dale. Así, perfecto, quédate. Buenísimo. Bueno, nos vemos mañana. Sí. Perfecto, nos vemos mañana. Chao. Adiós.